Esta receta de pan sin gluten no es una simple receta. ¿Quieres hacer un pan que no se te rompa en 1000 pedazos, amasado a mano, y que tengas la certeza de que no lo vas a tirar después? Para aprender a hacer pan como un panadero, tienes que empezar por esta receta. 15 gramos de levadura fresca, 40 mililitros de leche templada. Si tienes termómetro sería de 32 a 36 grados. Esta temperatura, para que te hagas una idea, si metes el dedo dentro, no te quemaría. Y una cucharada de azúcar para que haga la reacción la levadura. Lo moveremos bien con plástico o con madera, nunca con metal. Ya sé que estos pasos aburren y no apetece esperar a que haga la reacción la levadura. Pero cuando hacemos un pan y nos sale mal después de todo el tiempo que le hemos echado esa masa y llegamos y está crudo por dentro o no nos ha cogido bien, no nos ha levado bien, y después de 2 horas de elaboración que no nos lo podamos comer, eso es aún peor. Así que siempre respeta los tiempos y los levados al máximo, que lo que suele fallar la gente suele ser el no esperar. Bueno, y después de 30 minutos aquí tenéis mi levadura fermentada, 320 de agua tibia y 3 gramos de sal. Os aconsejo, si eres de las personas que no te sale el pan, que en las primeras elaboraciones no le eches sal, ya con el tiempo irás aprendiendo. Pero si consigues hacer un buen pan, no te vendrá abajo y a veces la sal te juega malas pasadas. Un huevo, 30 mililitros de aceite de girasol. Añadimos el agua a la que le hemos echado la sal previamente. 15 gramos de chía. Aporta humedad a la masa y ganamos algo de volumen con la chía. Aparte tiene muchísima fibra. Vamos a amasar ahora con un tenedor y luego nos pasaremos a algo que no sea metal cuando cambiamos a la levadura. 500 gramos de mix panificable sin gluten. Y ahora, mientras amaso, os voy a explicar qué pasa si la masa no nos fermenta. Caso 1. Me pasé con la harina. Si te pasas con la harina, probablemente no te fermente la masa. Caso 2. La temperatura del horno la has puesto demasiado elevada. Y caso 3. Me quedé corta en la levadura. O me pasé de levadura. No podemos echar más levadura. Es un error pensar que a más levadura nos fermentará mejor. La masa siempre tiene que tener un 60% de sólido y un 40% de líquido. Cubriremos bien nuestra masa durante 30 minutos. Después de 30 minutos, mi masa ha levado. Aparentemente yo pensaba que la masa estaba ya en su punto para llevarla al horno. Pero tenemos 18 grados. ¿Qué grados necesitamos? Entre 26 y 35 grados. En estos 30 minutos no le he dado tiempo a elevar lo suficiente para que me salga un pan óptimo. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Como no tenemos termómetro y no sabemos si la temperatura ha llegado donde tenía que llegar, lo llevaríamos al horno, pero con otras temperaturas diferentes a las que se utilizan, que normalmente se utilizan 180 grados. Ahora más adelante os explicaré cómo utilizar el horno para que luego no tengáis problemas con la fermentación del pan, porque normalmente no cogen los grados. En los reposos que les damos a las masas no llegan a coger la temperatura. ¿Por qué? Pues porque nuestra casa está helada y por muchos motivos más. Los 500 gramos de harina yo los voy a partir en 3, pero te aconsejo que lo hagas en 6. En las elaboraciones sin gluten siempre es mejor que hagas la mitad como si fuese de trigo. Si de trigo es, por ejemplo, una barra de un tamaño X, siempre en sin gluten la mitad, o en repostería o en lo que sea, porque los levados son más complicados y así tiene un mejor resultado. Untaremos el molde donde lo vayamos a poner con aceite, y si tenéis papel de horno, pues nada, directamente al papel de horno. En este paso puede que necesites harina, depende de la marca de tu harina. Si tuvieses que utilizarla no pasa nada, la utilizas. Pero si te puede ayudar del aceite, mucho mejor. Y le daremos un pequeño amasado, tampoco un gran amasado, porque este es el reto de esta receta, que cualquiera la puede hacer. Entonces, si no eres muy bueno amasando, en esta receta lleva un amasado muy 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 básico, pero el pan, a pesar de su apariencia, está riquísimo.
y nos seguiremos ayudando del aceite. Y si no, pues un poquito de harina. Yo tengo un truquito para no añadirle mucha. Se le añado con el colador. Le voy añadiendo con el colador, así le voy añadiendo muy poca. Y apretaremos nuestros panes lo máximo, o sea, aplastados, que queden muy aplastados. Y luego cubrimos y dejamos que leve por 1 o 2 horas. Aunque este tiempo no tiene por qué ser exacto, porque luego os voy a enseñar cómo utilizar el horno para, aunque no haya elevado, no haya cogido la temperatura exacta, aún así nos leve. En el horno no se queme y quede la miga por dentro como tiene que quedar. Y si todavía no lo has hecho, te animo a que te suscribas y me gustaría que dejes en los comentarios qué comida echas más de menos desde que te dijeron que no podías volver a comer gluten. Yo pondré lo que me vino a mí a la cabeza. Pondremos el horno a precalentar a 200 grados. Ha estado 1 hora de reposo y ahora los pintaremos con aceite de girasol o aceite de coco, cualquier aceite que no sea de oliva. Le haremos un corte superficial con el cuchillo. El cuchillo hay que mojarlo en aceite para hacer estos cortes. Si tiene un cúter, mucho mejor. En pastelería se utiliza una hoja de cúter. Antes, cuando pusimos el termómetro, no había fermentado y os dije que iba a dar un tip en el horno. Tenéis que poner el horno a 150 grados. A esta temperatura no cortará el levado y seguirá levando. Y así, si no te había fermentado lo suficiente, le darás tiempo para que se fermente y se cueza. Cubriremos el pan durante 40 minutos de cocción. Y luego quitaremos el papel de aluminio y lo coceremos hasta que esté listo. Mi pan han sido los 40 minutos tapados con el papel de aluminio y 20 minutos más sin el papel. Y aquí tenemos el resultado. Abajo os dejo la receta súper bien escrita en la cajita de descripción. Vais abajo y tenéis la receta escrita y explicada de cómo se elabora el pan sin gluten. No olvides suscribirte, comentar la receta y si conoces algún tip o algún consejo que nos pueda ayudar a todos, déjalo en los comentarios. Y os deseo a todos unos felices horneados.